4 abuelitos, 2 abuelos y 2 abuelas, y todos ellos venían de Medio Oriente, todos ellos venían de Siria, de Damasco exactamente. Y el origen de ellos, la cultura de ellos, venía de 2 culturas diferentes. 2 de ellos eran judíos y uno de ellos era árabe. 2, 3 y 1. Mi abuelo judío contaba cuentos talmúdicos, mi abuelo árabe contaba cuentos de derviches, pero en mi casa siempre había un cuento para contar. A veces lo protagonizaba un rabino, otras veces lo protagonizaba un derviche, y muchas veces el cuento era el mismo. Cambiaba la escenografía, cambiaba la coreografía, pero el cuento contaba la misma historia. Mis abuelos llegaron a principios del siglo y traían con ellos sus antecedentes, su historia y su cultura. Mis abuelos, arriba, los padres arriba y a la derecha, los padres de mi padre y los padres de mi madre del otro lado, y abajo mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre, Elías y Chela, tenían el matrimonio más unido, perfecto y sintonizado y armónico que yo podría describir. No usaban un inodoro de 2 plazas porque no había, pero si hubiera habido, seguro que lo compraban. Hacían todos juntos, iban a todos lados juntos, no se separaban para nada. Tenían una sincronía realmente increíble. Y a pesar de todo, no venían de haber aprendido matrimonios ideales. Porque mis abuelos, tanto de parte de mi mamá como de parte de mi papá, venían de situaciones un poquito traumáticas. No hablemos ya del trauma de tener que dejar tu país por hambre. Por hambre. Mis abuelos no se fueron de Siria por guerra, sino que se fueron por hambre, buscando un futuro provisorio. El abuelo paterno, es decir, los padre y madre de mi papá, que son los que están ahí a la derecha, se llamaban Faras y Feride. Faras era un tipo tan especial, mi abuelo preferido, sin lugar a dudas. Era un tarambana, era un tiro al aire. Le gustaba el juego, le gustaba el alcohol, le gustaba el cigarrillo, le gustaba la juerga. Lo único que no le gustaba era trabajar. Todo lo demás le gustaba. A su muerte, mi abuela quería poner un cartel en la tumba que dijera: aquí sigue descansando. No la dejamos, pero esta es la verdad, esto es lo que quería. Era un bandido, de verdad, un mujeriego, la verdad que no le faltaba nada. A los 28 años, los amigos que conocía de Siria, que se había encontrado en Buenos Aires, le dijeron que ya no podía seguir saliendo con esas chicas de vida ligera de Buenos Aires con los cuales él salía, que necesitaba sentar cabeza, como se dice en Argentina, que necesitaba casarse, porque un hombre tiene que casarse y tener hijos. No, dijo él, no, todavía soy joven, 28 tenía, todavía soy joven, no, pero yo no conozco, las chicas de Buenos Aires son todas muy liberales. Liberales son las que consigues tú para salir, que son las chicas de la calle. No, pero no. Y entonces un amigo de él le dijo: ¿pero tú no dejaste una novia en Damasco? Sí, pero hace como 2 años de eso, cuando vine a Argentina. Bueno, hay una ley en Argentina ahora, la ley de migraciones, le contó a mi abuelo, que si tú tienes a tu esposa fuera del país, la puedes traer gratis. Mi abuelo escuchó la palabra gratis. Era una palabra que mi abuelo no podía soportar. Gratis, dijo mi abuelo. Sí, bueno, pero no es mi esposa, no estoy casado, no hay problema. Tú puedes mandarle tus documentos allá y si ella acepta, te casas con ella por poder. Te casan allá, con los papeles. Y ella viaja como tu esposa. Gratis. Mi abuelo aceptó. Hizo los papeles, y mandé los papeles y finalmente lo casaron con mi abuela. 2 meses después, en un viaje que mi abuela contaba que era larguísimo y terrible, mi abuela llegaba a puerto. Mi abuelo y su amigo
por consejo del amigo de mi abuelo estaba ahí parado con un ramo de flores, esperando en el puerto que llegara mi abuela. Mi abuela bajó del barco, miró así, lo vio a mi abuelo, se acercó a mi abuelo y le dijo: hola Faras, ¿cómo estás? Mi abuelo la miró y le dijo: ¿y tú quién eres? Y le dijo: bueno, yo soy tu esposa. Mi abuelo dijo: ¿cómo mi esposa? No, ¿quién eres tú? Yo soy Felipe, tu esposa. No, pero si yo me casé con Miriam. Ah, sí. Bueno, Miriam ya estaba casada cuando llegó tu carta. Así que te casaron conmigo. Mi abuelo miró a mi abuela, esto es verídico, no es un cuento. Mi abuela miró a mi abuela y luego miró a su amigo y le dijo: si la devuelvo también es gratis. No. Y bueno, entonces me la quedo, dijo. Claro, eran otros tiempos, ¿no? Lo que esta mujer le aguantó a este, que era mi abuelo, es indecible e increíble. Pero así eran las cosas, así funcionaban. El trauma que significaba que le cambiaron a la mujer, se lo comió con papas. Y esta mujer le aguantó de verdad cosas insólitas a mi abuelo, que era verdaderamente un tipo de avería, ¿no? De verdad. Mi otro abuelo era un poco más culto, porque mi otro abuelo tenía profesión. Mi otro abuelo era camisero, Mauricio. En nombre de quien me llamo Jorge Mauricio. Mauricio era un hombre más limpio, más ordenado, más prolijo. Había puesto un comercio de venta de camisas y tenía un buen pasar. Un hombre soltero, judío, en Argentina, soltero en Argentina, con un buen pasar en Argentina. Era un bocato de cardenal para todos los que tenían una hija soltera a la que querían casar. Y mi abuelo Mauricio, tenía una novia. Un día mi abuelo le quiso dar una sorpresa a mi abuela. Y entonces se fue a una mueblería, compró los muebles de la casa donde iban a vivir, alquiló una habitación, como se usaba en aquel entonces, en un conventillo, donde poner los muebles, contrató al rabino, contrató la fiesta, y él, con sus propias manos, porque era camisero, tejió, cosió el vestido de novia para la novia, encantador, y su propio traje de novia. Así que fue a ver a la novia a decirle: querida, nos casamos. Y entonces le dijo: sí, nos casamos. No, nos casamos en 2 semanas. ¿Por qué en 2 semanas? Le dijo la mujer. Porque ya tengo todo listo. ¿Cómo? Que ya tengo todo listo. Que hablé con el rabino, que reservé el lugar, que tengo la comida, el vestido, los invitados. ¿Y tú hiciste todo esto sin preguntarme a mí? Bueno, era una sorpresa. No le dijo sorpresa a la pelota, pero seguro que lo pensó. Sorpresa a tu abuelita. Si tú te crees que vas a poder decidir por mí mis cosas, estás muy equivocado. No, bueno, pero es una sorpresa, así nos casamos. Vete a casarte con tu tía Margarita, le dijo. Y no lo vio nunca más. Lo echó de la casa y no lo vio nunca más. Si eso no es un trauma, no sé lo que es un trauma. Los amigos le dijeron: qué lástima, ¿no? Tenés todo, te falta la novia nada más. Pero hay tantas chicas en Argentina. ¿Por qué no te vas a la casa de la familia Irade, que tiene 5 hijas mujeres solteras? Ellos van a estar de acuerdo. Las vas, las miras. Si alguna te gusta, te casas con ella y ya tienes todo. En la fiesta tienes el rabino. Bueno, dijo mi abuelo, que era bastante sumiso. Y fue a la casa de los Irade y le sirvieron de comer. Él comía mucho, le gustaba como a mí. Y lo único que le gustaba más que comer era tomar anís turco. Así que hubo una cena, le dieron de comer, después le dieron anís, después le dieron más anís, después le dieron café y después más anís.
Y después trajeron a las 5 mujeres y las pusieron en línea así, de mayor a menor, para que mi abuelo viera si una le gustaba. Mi abuelo las miró a las 5 y hubo una que le gustó, la segunda le gustó. Lo que él tenía que hacer, según la tradición, era agarrar una cucharilla, apuntar con la cucharilla a la mujer y esa iba a dar un paso al frente y ya está, estaba todo arreglado, todos estaban de acuerdo. Mi abuelo levantó la cucharilla para señalarla, él era camisero y pensó, no le va a entrar el vestido. No le va a entrar el vestido y es una pena, la verdad, porque estaba bien el vestido. Y entonces, como camisero que era, empezó a medirle mentalmente el vestido a cada una y con la que encontró que le andaba el vestido, la señaló y se casó. Tuvieron 8 hijos, vivieron toda su vida juntos. Cuando esta mujer se murió, 2 meses después se murió mi abuelo, que decía que no concebía la vida sin ella. Oh. Porque le entró el vestido. Transformar un trauma en una cosa diferente. Entender una dificultad de otra manera. Aprovechar un traspiés para hacer otra cosa. Es de verdad el arte de la salud. Tiene que ver con eso. Y los cuentos están justamente para eso. Los cuentos podrían ayudarnos a ver las cosas desde otro lugar. Podrían ayudarnos a ver las cosas de otra manera. El primer cuento que se me ocurre contar me ayudó a mí en un momento muy duro. Yo tenía 10 años, quizás 12. Yo iba de vez en cuando a los Boy Scouts de mi ciudad, de Buenos Aires. Los Scouts de Argentina los regentean las parroquias de Argentina. Son producto de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Y el jefe de los Boy Scouts era el padre Ramón, que contaba los mismos cuentos que contaban mis abuelos, pero protagonizados por curas, ¿no? Y en una prédica, el padre Ramón contó esta historia. Estaba un maestro de Oriente sentado en su alfombra, llorando en su tienda. Y uno de sus discípulos pasó y lo vio llorar. Entró en la tienda y, para no interrumpir, solo se sentó a su lado hasta que terminó de llorar. Cuando terminó de llorar le dijo, ¿qué pasa, maestro? Y entonces el maestro le dijo, tuve un sueño. Soñé que se aparecía frente a mí una escalera que conducía al cielo. Y yo empecé a trepar por la escalera. Llegué a una oficina. Y en la oficina había un hombre, que no era un hombre, que me apuntaba con el dedo y me hacía una pregunta. ¿Por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué no fuiste como Moisés? ¿Por qué no fuiste como Mahatma Gandhi? Me preguntaba. Y yo, dijo el maestro, no supe qué contestar. Y me dio tanta vergüenza, como dice Demián, tanta vergüenza, que me puse a llorar y no pude parar hasta ahora. Cuando el maestro contó esto, el alumno también se puso a llorar. El maestro le dijo, no, por favor no llores, no quiero sentirme responsable de tu llanto, eres muy joven todavía, nadie sabe lo que puede pasar. Deja de llorar, por favor, menos por lo que yo te cuento. Y el alumno le dijo, no lloro por lo que tú me cuentas. Se me acaba de ocurrir, y podría ser mañana o pasado mañana, que yo me muera antes que tú. Y podría suceder que aparezca otra vez esa escalera por la cual subir. Y podría suceder que Dios me enfrente y me pregunte, ¿por qué no fuiste como Abraham, como Moisés, como Mahatma Gandhi? Pero yo sé qué le contestaría.
Si él me preguntara esto, yo le diría, ¿qué me preguntas a mí? ¿Por qué no me diste tú las herramientas para ser como ellos? El maestro dijo, eso está muy bien. Entonces, ¿por qué lloras? Porque me temo que Dios me va a contestar, yo te di todas las herramientas para ser tú mismo y no fuiste. Y no tengo ninguna respuesta para no haber sido yo mismo. Ese cuento revirtió algo que me estaba pasando, ¿no? Yo estaba pensando y me sentía un poco avergonzado y un poco culposo de no ser tan inteligente como mi hermano, de no ser tan ágil como mis primos, de no ser tan desenvuelto como algunos amigos. Ese cuento me hizo comprender que esa acusación era el trauma